12, versículo del 9 al 21 va a ser nuestro texto de hoy. Romanos 9, Romanos 12, perdón, hermanos. Romanos 12, versículo 9 al 21. ¿Ya lo tienen, hermanos? Okay. Bueno, voy a leer y ustedes me siguen con su vista. Romanos 12, del 9 al 21. Dice el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los romanos. Versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, perdón, hermanos, me perdí aquí. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí en el versículo 21 es donde nos vamos a sacar el tema que vamos a estar hablando en esta tarde. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, gracias, Señor, una vez más por traernos con bien hasta este lugar, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad de poder llegar y poder escuchar tu palabra una vez más. Gracias por el mensaje que usted nos ha dado en esta mañana, Señor. Pedimos que usted, una vez más, Señor, hable a nuestros corazones en esta tarde, Señor. Ayúdenos a aprender de esta porción de tu palabra, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A mí me llamó la atención, hermanos, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, aquí en Romanos 12:20. Romanos 12:20, el apóstol Pablo está citando Proverbios 25, 21 y 22, donde dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, dice, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Dice: si el que te aborrece, dice, tiene hambre, dale de comer pan. Hace referencia al pan y al agua, que es lo básico que una persona necesita para sustentarse, es lo que alguien necesita para poder vivir. Y el apóstol Pablo dice que pues no se lo debemos dar solamente a los que amamos, sino que dice: si el que te aborrece, ascuas amontonarás sobre su cabeza, dice. Uno de los métodos de tortura que se utilizaban en tiempos antiguos era poner un artefacto sobre la cabeza de la persona, similar a una corona. Sobre la corona había una bandeja de poca profundidad en la cual se colocaban carbones encendidos, que son como brasas. Eso es lo que son las ascuas, que hacían que la temperatura de la cabeza aumentara causando demasiado dolor. Y mientras más carbones se ponían, más doloroso era. Esto pues era algo muy cruel. Pero en el texto que nosotros leímos, Pablo no nos está animando a que nosotros pues literalmente pongamos brasas o carbones en la cabeza de los que nos hacen algo mal, de los que nos agravian, sino esto es una metáfora que él está usando ahí, de que debemos ser amables,
con las personas que nos ofenden, al ser amables con las personas que nos agravian o que nos ofenden. Lo que quiere decir es que eso puede despertar la conciencia de esta persona. Los actos que nosotros hagamos de bondad y de amabilidad que hagamos están representadas por el carbón o las ascuas que hacen que la persona que nos ha ofendido o el ofensor, la persona que nos ha agredido se sienta mal por lo poco amable que ha sido con uno. Esto es como que cuando nosotros decimos que le remuerde la conciencia, pues el tema de el tema o el título que yo le puse se llama Venciendo el mal, haciendo el bien. Vivimos en un tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ahorita es muy difícil diferenciar qué es real y qué es falso. Con la tecnología, la inteligencia artificial y todo eso, es difícil. Vemos como en las noticias o en el internet, no sabemos cuáles noticias son verdaderas, cuáles son falsas. Pero tenemos que diferenciar muy bien, nosotros que somos creyentes, el apóstol Pablo nos está diciendo, vence el mal haciendo el bien. Tenemos que saber diferenciar muy bien qué es el mal y qué es el bien, porque vivimos en un tiempo donde, pues, desafortunadamente todo se ha normalizado, todo es normal para todos. La gente no sabe distinguir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, para poder comprender un poquito mejor, vamos a ver una definición de qué es el mal, de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Qué es el mal? Desde que Dios creó este mundo, la Biblia nos dice en Génesis, en el relato de la creación, que Dios todo lo hizo bien. Dice, cuando Dios creó los animales, cuando Dios creó el mundo, después que creó las aves de los cielos, los peces del mar, al final de cada cosa que él creó, ahí dice una frase, dice, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Después creó al hombre, y dice que era bueno en gran manera. Pero después que creó al hombre, en el capítulo 3, versículo 5, encontramos la palabra mal mencionada por primera vez en la Biblia. Fue cuando Satanás tentó a la mujer. Antes de eso, el hombre solamente conocía, pues, el bien, porque conocía la creación de Dios. Lo que él conocía era todo lo que Dios había creado, era lo único que él miraba, era lo único que él tenía comunión y relación con su entorno donde él vivía. La creación de Dios, que Dios dice que era bueno en gran manera, dice, era lo único que ellos conocían. Conocían el bien solamente. Conocían el bien porque tenían una comunión muy cercana con Dios. Pero ahí en el capítulo 3, versículo 5, Satanás invitó a Eva básicamente a conocer el mal. Le dijo, conocerás el bien, y luego le dijo, y el mal. Y desafortunadamente, pues ella, pues conocemos la historia que ella pues aceptó, cayó en el engaño. Entonces, el mal llegó al corazón del hombre. Luego, más adelante, unos capítulos más adelante, en Génesis 6:5, la Biblia nos dice que pues el hombre se corrompió totalmente, que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Eso nos dice en Génesis 6:5. Dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. En Marcos 7:21, el Señor Jesucristo, cuando estaba predicando aquí en este mundo, nos dice que el mal tiene su origen en la voluntad humana. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, dice. Entonces vemos que el mal es todo lo opuesto al bien, es todo lo que va en contra de buenos principios, todo lo que va en contra de los valores morales. El mal es lo que hace que alguien actúe sin respeto, con iniquidad, con inmoralidad, con crueldad.
Marcos 7, 21 y 22, ahí mismo, el Señor Jesucristo nos da una lista de actos que produce la maldad, de actos de maldad. Y nos dice que dentro del corazón del hombre salen estos pensamientos. Vamos a verlo, hermanos, Marcos 7, 21 y 22. No pierda su página en Romanos 12, hermanos. Vamos a estar ahí. Marcos 7, 21 al 22. Marcos 7, 21, 22. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dos veces repite que el mal está en la voluntad del hombre. El mal es todo lo que tiende a obrar de manera negativa, que hace daño, todo lo que no es honesto, todo lo que no es correcto, todo lo que no es lícito. Allí Pablo en el versículo 9 dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, dice. Debemos aferrarnos a hacer lo bueno, a hacer el bien, aunque a todos les parezca fuera de moda, fuera o anticuado. Hay cosas que ahorita en este tiempo se ven que se han normalizado. Muchas personas ya no se escandalizan, dicen, miran a una persona, a un hombre queriendo ser mujer y pues ya dicen, es normal. Ya no saben diferenciar la verdad del error, ya no saben diferenciar lo bueno de lo malo. Pero nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que aferrarnos a hacer lo bueno, tenemos que seguirle aunque a todos les parezca que nosotros somos los que estamos al revés, que nosotros somos los anticuados o los que están fuera de moda. Nosotros como creyentes tenemos que seguir creyendo en la verdad, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos vencer el mal? Nuestro tema nos dice venciendo el mal, haciendo el bien, haciendo el bien. Normalmente cuando algo nos pasa o alguien nos ofende o por culpa de alguien pasa algo con nosotros, algo que nos afecta o algo que nos hace sentir ofendidos, normalmente nuestra reacción como personas, como humanos, nosotros tendemos a responder de la misma manera, a desquitarnos. Queremos, en ese rato de coraje o de enojo, queremos ofenderlos para atrás también. Y decimos, pues si me la hacen, pues me la pagan, ¿no? O a veces algo peor, decimos, pues no buscamos al que me la hizo, sino quien me la pague. Pero esa no debe ser nuestra reacción, hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos está animando a que esa no debe ser nuestra reacción. Queremos ir en contra de esa persona que nos está haciendo daño. Pero cuando hacemos eso, reaccionamos de esa manera, después, cuando ya nos enfriamos o ya reflexionamos el asunto, lo que argumentamos o lo que nos defendemos a nuestro favor, decimos, no, pues es que yo nomás me defendí, no, pues es que no quise hacerlo, no fue mi intención ofenderlo. Pero aquí en Marcos 7:21 nos dice que el mal está en uno. Entonces, sí queríamos hacerlo. Debemos de tener cuidado con eso, hermanos. Dios en su palabra nos enseña que no debemos reaccionar o tratar de buscar venganza por nuestra cuenta. Es bastante difícil vivir en un mundo hostil, en un mundo adverso que es desfavorable, un mundo cruel, donde el pecado y la maldad están en todo lugar, en todo lugar, hermanos. Es difícil vivir entre personas que no quieren nada con Dios, trabajar con personas que son difíciles de soportar a veces. La palabra de Dios
nos dice, nos alienta, hermanos, en Romanos 8, 9, poquito atrás de donde tenemos nuestro texto, donde dice que no somos de este mundo. Dice que aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y nos anima pues, a vencer el mal haciendo el bien. Nos dice que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Así que debe de haber una diferencia notable entre los hijos de Dios y el resto del mundo. No debemos de reaccionar o actuar con ira, con venganza, con el propósito de herir a los demás. Aquí en nuestro texto, Pablo nos anima a vencer el mal haciendo el bien. El Señor Jesucristo también en Mateo 5:39 dice que si alguien te hiere en una mejilla, le pongas también la otra. Pues no sé quién de los que estamos aquí podría hacer eso, porque qué difícil es para nosotros, hermanos, poner la otra mejilla después de que alguien le ha golpeado en una. Pero lo que el Señor Jesucristo está enseñando es que no se trata de que se deje golpear por los demás. Es más, si está metido en un problema y su adversario está queriendo pegarle, pues yo le aconsejaría que corra. Sí. No está enseñando que debemos dejar que le agredan físicamente. Esto no quiere decir que no debamos buscar justicia o que no podamos defendernos cuando nos amenazan de una manera grave, sino que si nosotros buscamos la justicia está corrompida, hermanos. Y si buscamos justicia, pero no se nos hace justicia, está diciendo que no busquemos vengarnos por nosotros mismos, que dejemos que Dios se encargue y que pongamos nuestra confianza en Él y confiar que Él va a hacer justicia un día. Y de esa manera Él nos anima a que vivamos por fe que Él un día va a hacer justicia. A veces va a ser bastante difícil aceptar el agravio, dejar pasar la ofensa, pero aunque sea difícil, debemos perdonar esa ofensa, olvidar lo sucedido, orar por nuestros enemigos, nos dice el Señor, para no caer en ese mismo error de pagar mal por mal, sino de vencer el mal haciendo el bien. En 1 Tesalonicenses 5:15, el apóstol Pablo, también escribiendo a los tesalonicenses, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno para con otros y para con todos, dice. Debemos vencer el mal haciendo el bien. Debemos vencer el mal siguiendo la voluntad de Dios, nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 15. Dice que esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, no usando la libertad en Cristo como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, dice allí. Entonces debemos vencer el mal haciendo el bien, hermanos. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos vencer el mal? Salmos 34:14. Salmos 34:14. Vamos a ver Salmos 34:14, hermano. Salmos 34:14. Salmos 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En nuestro texto, volvemos a nuestro texto, dice: siempre, dice si es posible, el versículo 18, Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuando depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, nosotros que conocemos la Biblia, que sabemos lo que la Biblia dice, pues siempre va a depender de nosotros estar en paz con los demás. Porque para poder pelear o para poder discutir con alguien acerca de algo, pues siempre se va a necesitar de dos o de más personas. Uno solo pues no puede pelear con nadie, porque pues, no se puede. Aunque para algunos esto sea demasiado difícil, la Biblia dice que
debemos hacer un sacrificio. En Hebreos 13:16 dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, a veces no es fácil, a veces tenemos que hacer un sacrificio, a veces tenemos que dejar pasar, tenemos que hacer un sacrificio, como dice aquí en Hebreos. Aquí nos dice, no siempre va a ser fácil, pero Dios se agrada de tales sacrificios. También en nuestro texto, el versículo 18, el apóstol Pablo dice que mientras sea posible, busquemos estar en paz con todos los hombres. Ahí, pues dice, si es posible. El apóstol Pablo reconoce que no siempre será posible, no siempre va a ser posible, hermanos. A veces podemos poner todo nuestro empeño, podemos hacer todo para tratar de entrar en razón a la otra persona, pero pues a veces no vamos a poder. La vida, hermanos, no es fácil para nadie. Todos tenemos diferentes tipos de luchas, cada día. Pero la Biblia nos enseña que tampoco es imposible, hermanos. A veces las cosas parecen que en lugar de ir mejorando, van a ir empeorando. Pero eso no nos debe llevar tampoco a desquitarnos haciendo el mal a los demás. Para poder vencer el mal haciendo el bien, también tenemos que saber qué es el bien. Ya miramos que el mal es todo lo negativo, todo lo que hace daño, todo lo que no es correcto, todo lo que no es honesto. Pues el bien es lo contrario. El bien es aquello que es útil, es aquello que es benéfico, que da felicidad. Venciendo el mal, haciendo el bien, nosotros podemos hacer todo aquello que es útil, que es benéfico, que da felicidad. El bien es todo aquello, es cualquier cosa que nos haga ser conformes, que nos haga ser conformados a Cristo. Este bien solo lo podemos hacer a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Eso solo puede pasar cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque es entonces cuando nosotros nacemos de nuevo y nos convertimos en una nueva criatura. Podemos pensar que es demasiado difícil hacer el bien al que te hace mal. Pero tenemos en la Biblia, hermanos, muchos ejemplos en la Biblia de personas que no pagaron con el mal. Personas así como nosotros, personas de carne y hueso como nosotros, hermanos, que les hicieron mal y ellos no respondieron de esa misma manera. Tenemos el ejemplo de Josué en Génesis 45, versículo 15 al 18. Ahí en ese versículo dice, Josué besó a sus hermanos, dice, lloró con ellos y les dijo que él le daría lo bueno de la tierra de Egipto y de la abundancia de la tierra, a pesar del mal que ellos habían hecho con él. Usted ya conoce esa historia. Lo vendieron y intentaron matarlo. Luego pues, no se animaron a matarlo, lo vendieron y como esclavo a Egipto. Y pues José, él experimentó en carne propia lo que le hicieron. Y a pesar de eso, cuando él encontró a sus hermanos, él no se vengó, él no buscó la venganza. Él dejó en las manos de Dios. Tenemos a David en 1 Samuel 24, 15 al 19. David tuvo la oportunidad de vengarse, él tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, pero él no lo quiso hacer. Dice, cuando tuvo la oportunidad de matarlo, David dijo, Jehová será el juez entre tú y yo, y dejó las cosas que Dios se encargara de eso. El mejor ejemplo, Jesús, en Lucas 23, 34, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el capítulo 22, 51, antes cuando fueron a arrestarlo, ahí en Lucas, Pedro le cortó la oreja a uno de los siervos que iban a arrestarlo. Y Jesús
lo sanó. Jesús sanó la oreja de este hombre. En Esteban, en Hechos, Esteban, en Hechos 7:60, Esteban dijo, estaba siendo apedreado, y él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban no pagó mal por mal. Él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y esto solamente lo pudieron ellos hacer porque ellos tenían el Espíritu de Dios en ellos. Es fácil amar al que nos ama, pero Cristo dijo, amad a vuestros enemigos, en Mateo 5:44. Y Él mismo lo demostró, hermanos, perdonando a quienes nos crucificaron, perdonándonos a nosotros. Dice aquí en Romanos que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no es bueno solo con los que son buenos, sino que lo es para con todos. Dios es el único bueno, dice la Biblia. Somos salvos por fe, hermanos. No podemos añadir nada para nuestra salvación, pero sí debe de haber una diferencia notable entre los hijos de Dios y el resto del mundo. No debemos pagar mal por mal. Muchos cristianos sufren a menudo el odio y la persecución, la burla de la sociedad. Y pues uno, como humanos, uno se quiere desquitar, a veces uno queremos responderles o decirles. Tendemos a vengarnos, siempre queremos desquitarnos por lo que nos hacen. Pero los cristianos somos llamados a servir y a ministrar la gracia de Dios a este mundo perdido y adverso. Si hiciéramos eso, pues no haríamos ninguna diferencia que el resto del mundo. No haríamos, ellos dirían, no, pues, luego dicen, ¿y eso qué es cristiano? Luego dicen. Pero como cristianos somos llamados a ministrar la gracia de Dios a este mundo que está perdido, hermanos. Debemos actuar diferente de ellos, tiene que haber una diferencia. Nadie mejor que nuestro mejor ejemplo que el Señor Jesucristo. Nuestra tarea en este mundo es mostrar la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. No permitamos que ningún mal tenga cabida en nuestras vidas, porque Cristo ya lo venció en la cruz. Así que, hermanos, les animo con este texto, que vamos a comenzar otra semana, y a lo mejor no va a estar fácil, a lo mejor va a ser difícil, va a estar duro otra vez. Pero vamos a comenzar esta semana pensando en esto. Vamos a vencer el mal haciendo el bien, hermanos. Es todo, hermanos. Vamos a orar.